Hay dolores que te rompen, te desarman pieza por pieza, y hay traiciones que te rehacen, te convierten en piedra, en algo más frío, más duro. Lo que voy a contarles sucedió hace 4 años, así que la herida ya sanó. Pero la cicatriz es mi recordatorio de que nunca, jamás, debes confiar ciegamente. Suscríbete si te gustan las historias donde el karma no es un mito, es una factura que, tarde o temprano, se cobra. Mi vida no había sido fácil. Soy viudo. Mi primera esposa, el amor de mi juventud, falleció cuando mis hijos eran increíblemente pequeños, apenas tenían 1 y 3 años. Durante más de una década, mi mundo fue un binomio. Trabajo y pañales, trabajo y tareas, trabajo y graduaciones de primaria. No había espacio para mí. No había espacio para el amor. Me convertí en una máquina funcional de paternidad y profesionalismo. Y entonces, cuando mis hijos ya eran adolescentes y el polvo de la tragedia se había asentado, conocí a Laura. No fue un rayo fulminante. Fue algo mejor. Fue cálido, lento y real. Salimos durante 4 años. 4 años de construir algo sólido. Ella era, como yo, una profesional bien establecida. Tenía su propia casa en mi mismo vecindario, lo cual hacía todo increíblemente fácil. Y, como yo, tenía una hija, que tenía 11 años cuando nos conocimos. La mía ya tenía 16. Verlas juntas fue lo que selló el trato para mí. Al principio eran tímidas, pero pronto mi casa se llenó de risas de 2 chicas que actuaban como verdaderas hermanas. Noches de pizza, maratones de películas, discusiones sobre la escuela. Teníamos lo que yo honestamente creía que era una gran relación. Después de 4 años, el siguiente paso era obvio. Habíamos planeado casarnos. Pero no queríamos simplemente mudarnos. Ambos teníamos nuestras casas, nuestros pasados. Queríamos un nuevo comienzo. Un nuestro. Planeamos construir la casa de nuestros sueños desde cero. Un lugar que no fuera suyo o mío, sino de la familia que estábamos formando. Pero había una urgencia en este plan, una sombra. A Laura le habían diagnosticado una enfermedad neurológica. Era degenerativa. Los médicos fueron claros. Aunque ahora estaba mayormente bien, con el tiempo, con los años, la enfermedad la confinaría a una silla de ruedas. Recuerdo la noche que me lo contó. Estábamos en mi porche, con copas de vino. Sus manos temblaban, pero no por la enfermedad, sino por el miedo a mi reacción. Eventualmente, dijo, sin mirarme, necesitaré ayuda para todo. No seré la mujer de la que te enamoraste. La tomé de la barbilla e hice que me mirara. No voy a ir a ninguna parte, le dije. Construiremos esa casa, y nos aseguraremos de que cada maldita puerta sea lo suficientemente ancha. Seremos un equipo. Te cuidaré. Esa promesa fue el motor de todo. La casa no era un lujo, era una necesidad. Una vivienda de un solo nivel, totalmente adaptada, sin escalones, con una ducha a ras de suelo, un santuario para nuestro futuro. Para financiar ese santuario, necesitábamos vender nuestras propiedades actuales. Y ahí surgió el primer obstáculo práctico. Su casa, aunque estaba en un buen vecindario, necesitaba mucho trabajo para alcanzar su valor máximo de reventa. Yo, además de mi trabajo corporativo, tengo una pequeña empresa de construcción paralela. Es más una pasión que otra cosa. Pero es una entidad legal, con sus cuentas, sus permisos y sus contratistas. Oye, le propuse un sábado mientras evaluaba su jardín descuidado y su cocina de los 90. Déjame encargarme de esto. Puedo rediseñar todo el paisajismo, construir esa terraza que siempre has querido y modernizar la cocina y los baños. Lo gestionaré a través de mi empresa. Obtendré los materiales a precio de costo. Sus ojos se iluminaron. Pero, ¿cómo vamos a pagar eso ahora? Apenas estamos ahorrando para el enganche del terreno. No te preocupes, le dije. Hagámoslo bien. Redactamos un contrato simple. Mi empresa, Construcciones X, realizaría las mejoras. Yo llevaría un registro meticuloso de todo. Cada factura de madera, cada bolsa de cemento, cada hora de trabajo. El contrato establecía claramente que el pago total se haría cuando la casa se vendiera. Yo adelantaba el capital y el trabajo, y ambos nos beneficiábamos de la venta. Era un trato impecable. Por supuesto, mientras emitía las facturas, nunca presioné para recibir el pago. ¿Por qué lo haría? Estaba invirtiendo en nuestro futuro. Durante los siguientes 6 meses, me partí el lomo. Cada fin de semana, en lugar de descansar, estaba cubierto de pintura o aserrín. Arranqué gabinetes viejos, instalé encimeras de granito, puse césped nuevo.
Transformé esa casa. Las facturas se acumularon. 10,000, 20,000. Al final, el total de la inversión, entre materiales y mano de obra que pagué de mi bolsillo, ascendió a casi $30,000. Mientras tanto, finalizábamos los planos de la nueva casa. Estábamos viendo terrenos. La vida era perfecta. Incluso socializábamos como una familia feliz. Teníamos un círculo de amigos. Entre ellos estaba Miguel. Miguel era el amigo de toda la vida de Laura. Un tipo encantador, siempre con una broma. Tenía una novia encantadora, con la que habíamos cenado y tomado muchas veces. Incluso, el verano anterior, nos habíamos ido de vacaciones juntos, las dos parejas. Él era parte del paisaje, un amigo inofensivo. Justo cuando estábamos listos para comprar el terreno, empecé a sentirme mal. Al principio, era sutil, una acidez que no se iba. Luego la comida empezó a saberme a metal. No podía comer, vomitaba por las mañanas. Lo achaqué al estrés. Demasiado trabajo, la planificación de la boda, las dos casas. Pero entonces vi la sangre. Algo no está bien. Le dije a Laura, mi voz más temblorosa de lo que pretendía. Al mismo tiempo, la presión también la estaba afectando a ella. Su propia enfermedad, silenciosa pero presente, empezó a mostrar pequeños síntomas cognitivos. Olvidos, dificultad para concentrarse en su trabajo de alta presión. El estrés lo empeoraba todo. Tomó la decisión sensata de aceptar un puesto menor en su empresa. Era un recorte salarial enorme, $20,000 al año. Hiciste lo correcto, le aseguré, abrazándola. El dinero no importa. Tu salud es la prioridad. Yo me encargo. Mi trabajo es estable y con la venta de las casas estaremos bien. Mientras ella se ajustaba a su nueva realidad, yo entré en el carrusel de pesadilla de los diagnósticos. Endoscopias, tomografías, resonancias. Semanas de no estamos seguros y necesitamos otra prueba. Finalmente, después de un mes de incertidumbre y una biopsia dolorosa, el oncólogo me sentó. El resultado de la biopsia está aquí, dijo con esa calma profesional que hiela la sangre. Tiene un tumor en el estómago. Es del tamaño de una pelota de golf. Necesitamos comenzar con quimioterapia y radiación de inmediato. Cáncer. La palabra resuena en la habitación. Todo lo demás se vuelve ruido blanco. La casa nueva, los planos, la boda, todo se desvaneció. El tratamiento fue, como era de esperarse, una brutalidad. Me dejó extremadamente enfermo. No era solo estar cansado, era un agotamiento celular. Era el veneno goteando en mis venas, matando el tumor, pero sintiéndose como si me matara a mí también. Al principio, Laura fue mi roca, o eso parecía. Pasaba los fines de semana ayudando en mi casa. Se quedaba a dormir con más frecuencia, hasta el punto en que prácticamente vivía conmigo. Me sostenía la cabeza mientras vomitaba. Me preparaba caldos que yo apenas podía oler. Viendo esta situación, mi mente lógica de planificador se activó. Una noche, mientras ella me ponía un paño frío en la frente, se me ocurrió la solución perfecta. Cariño, le dije, mi voz débil por la quimio. Esto es una locura. Estás agotada yendo y viniendo. Estamos pagando tus hipotecas. Y tú estás lidiando con tu propio recorte salarial. ¿Por qué no simplificamos? Ella me miró, expectante. Vendamos una de nuestras casas ahora. La tuya está lista gracias a las reformas. Nos mudamos juntos a la mía mientras se construye la nueva. Hice una pausa, asegurándome de que entendiera mi siguiente punto. Yo tengo un excelente seguro complementario, además de un plan por enfermedad de largo plazo de mi trabajo. Entre mis seguros y el dinero de la venta de tu casa, podríamos vivir cómodamente. Aliviaría tu carga financiera. Podrías concentrarte en cuidarte y en cuidarme. Pensé que le estaba quitando un peso de encima. Pensé que le estaba ofreciendo seguridad. No sabía que acababa de firmar la sentencia de muerte de nuestra relación. Poco después de esa conversación, todo cambió. Fue como si un interruptor se hubiera apagado. Ella se volvió extremadamente distante. Al principio eran excusas pequeñas. ¿Vienes este fin de semana? Le preguntaba yo por teléfono desde mi cama, débil y mareado. Estoy agotada. Creo que necesito descansar en mi casa. El estrés me está afectando. Luego, las excusas se hicieron más elaboradas. Su hija, que era la sombra de la mía, de repente tenía demasiada tarea y ya no venía a casa. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, entonces dejó de llevarme a mis tratamientos. Mi coche hace un ruido raro, mejor toma un taxi. Tengo una reunión de trabajo que no puedo saltarme. El colmo fue cuando dejó de quedarse conmigo. El silencio en mi casa era ensordecedor, solo interrumpido por el pitido de la bomba de infusión y mis propias arcadas. Estaba débil, asustado por el cáncer, y ahora terriblemente confundido. ¿Qué había hecho mal?
¿La había presionado? Intenté hablar con ella, pero siempre estaba en una reunión, o a punto de entrar al cine. Yo, en mi niebla de quimioterapia, buscaba justificaciones. Está asustada, me decía a mí mismo. Su propia enfermedad la tiene aterrada, y ver la mía tan agresiva es demasiado para ella. Es comprensible. Estaba tratando de ser maduro. Estaba tratando de entenderla. Entonces, una tarde, mientras estaba sentado en el sillón de vinilo frío del hospital, con la aguja en el brazo y el veneno goteando en mi sistema, mi teléfono vibró. Era ella. Un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco, pensando que quizás era un «¿Cómo te sientes?». Abrí el mensaje. Y leí la frase que se quemó en mi retina, la frase que quedará grabada para siempre en mi mente. Te amo, pero no me veo cuidando a alguien tan enfermo a largo plazo. Y no creo que debamos seguir viéndonos. Por mensaje de texto. Mientras tenía veneno contra el cáncer en mis venas, me quedé mirando la pantalla. El mundo se silenció. La enfermera que ajustaba el goteo de al lado se volvió borrosa. Leí la frase 1, 2, 10 veces. ¿Qué? Me destrozó. No lo voy a negar. Lloré allí mismo, en el sillón del hospital. Un hombre de 40 y tantos años, calvo y esquelético, llorando como un niño. Esta fue la primera mujer con la que me había abierto completamente desde que mi esposa murió. La mujer por la que estaba dispuesto a construir un mundo, y me dejó, porque estaba enfermo. La ironía era tan cruel que me ahogaba. Esa noche fue la más larga de mi vida. Solo, enfermo y ahora abandonado. Pero incluso en ese pozo de desesperación intenté ser maduro. Me obligué a entender su posición. Tiene miedo, me repetía. No puede con su enfermedad y la mía, es humano. Acéptalo. Al día siguiente tomé una decisión. No habría escenas, ni ruegos, ni momentos incómodos. Cerraría este capítulo con dignidad. Apenas podía sostenerme en pie, pero me obligué a moverme. Reuní todas sus cosas de mi casa. Su ropa del armario, sus artículos de aseo del baño, los libros que tenía en mi mesita de noche. Lo empaqué todo ordenadamente en varias cajas de cartón, cargué las cajas en mi camioneta. Cada una se sentía como plomo. Conducir me mareaba por la quimio, pero estaba decidido. Mi plan era simple. Ella estaba en el trabajo. Conduciría hasta su casa, rodearía por la parte de atrás y dejaría las cajas en su porche trasero. Limpio. Sin confrontación. Llegué a su casa. La casa que yo había renovado. Estacioné en la calle. Agarré la primera caja, la más pesada. Caminé por el sendero lateral que yo mismo había pavimentado. Rodeé la casa hacia el porche trasero que yo había construido. Al pasar bajo el techo del porche, dejé la caja en el suelo. Y entonces, a través de la puerta corrediza de cristal, la vi. Estaba en la sala del fondo, en el sofá, y no estaba sola. Estaba teniendo sexo con un hombre. Mi cerebro no lo procesó. ¿No estaba en el trabajo? ¿No estaba agotada y estresada? Y entonces lo reconocí. No era un extraño. Era Miguel, nuestro amigo de toda la vida. El hombre con el que habíamos cenado. El hombre con el que habíamos ido de vacaciones con su novia. Me quedé paralizado. El mundo se volvió borroso. El sonido de mi sangre latiendo en mis oídos era como un tambor. Ella me dejó ayer, supuestamente aterrada de cuidar a un enfermo. Y estaba aquí, en mitad de un día laboral, revolcándose con nuestro amigo en común en la casa que yo había pagado por remodelar. La madurez se evaporó. La comprensión se hizo añicos. Todo el dolor, el miedo al cáncer, la tristeza, todo se cristalizó en una rabia fría y pura. No grité. No rompí el cristal. Me di la vuelta, temblando de una mezcla de rabia y debilidad física. Dejé la caja allí. Caminé de regreso a mi camioneta. Dejé las otras cajas en mi propio jardín. Conduje a casa. Me tomó una hora calmar el temblor de mis manos lo suficiente para escribir un mensaje de texto. Uno nuevo. Le envié. Simplemente le envié un mensaje después, diciéndole que dejaría sus cosas en mi porche lateral para que las recogiera cuando quisiera. Nunca mencioné el incidente. Nunca le dije lo que vi. Los siguientes meses fueron un infierno. Mi vida se convirtió en un ciclo de tratamientos, náuseas y recuperación. Pero ahora tenía un nuevo combustible. La rabia. 8 o 9 meses pasaron. Terminé mi primer ciclo de quimio y radiación. Empezaba a sentirme mejor, más fuerte. El cáncer estaba en retroceso. Mientras mi cuerpo sanaba, mi mente estaba fija en la traición. Y entonces, un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era la exnovia de Miguel, la mujer con la que habíamos ido de vacaciones. Estaba llorando. Terminamos, me dijo. Quería que lo supieras. Me confesó que se estaba acostando con Laura. Lo siento mucho, dije, mi voz un témpano de hielo. No, escúchame, dijo. Quiero que sepas, me dijo que no fue algo reciente. Me dijo que empezaron.
que empezaron más o menos en la época en que ustedes estaban terminando los planos de la nueva casa. Clic. Todo encajó. La traición no fue después de mi diagnóstico. No fue que ella se asustara de mi enfermedad. La enfermedad fue la excusa perfecta. Su distanciamiento, su estrés, su recorte salarial, todo coincidía con el inicio de la aventura. Me habían estado viendo la cara durante meses. Ahora sí estaba furioso. La rabia ya no era caliente. Era fría, calculada, era hora de la venganza. Esa noche fui a mi oficina en casa. Empecé a revisar papeles que había descuidado durante meses de enfermedad. Y allí estaba. El archivador. La carpeta etiquetada. Proyecto Casa Laura. Abrí el contrato que firmamos. Y debajo, la gruesa pila de facturas. Cada una emitida por mi empresa. Cada una detallada. El total, $32,680. A la mañana siguiente tenía una cita con mi abogado. Puse el archivo sobre su escritorio. Quiero iniciar un proceso de embargo sobre esta propiedad por facturas vencidas. Mi abogado, un tipo sin rodeos, revisó los documentos. Sus cejas se alzaron. Esto es sólido como una roca, dijo. Tienes un contrato firmado y facturas detalladas. Está todo legal. Hizo una búsqueda rápida en los registros públicos. Y sonrió. No podrías haber elegido un mejor momento, me dijo. Acabo de revisar. Ella está a punto de poner su casa en venta. Perfecto. El embargo se registró contra la propiedad. Esto significaba que ella no podía vender la casa, no podía tocar un centavo de esa venta, hasta que mi factura fuera pagada en su totalidad. Pero no eran solo los $32,680. Revisemos el contrato, dijo mi abogado. Ah, aquí está. Intereses por pagos atrasados. Sumamos los intereses de los 19 meses de atraso desde que el trabajo se completó. Sumamos mis honorarios de abogado, que el contrato estipulaba que ella debía cubrir en caso de incumplimiento. La factura total era ahora considerable. El proceso legal fue rápido y silencioso. El embargo estaba en su lugar. Unas semanas después, mi abogado me llamó. Se vendió la casa. El cierre fue hoy, me explicó lo que pasó. Laura y su agente inmobiliario llegaron al cierre esperando una ganancia sustancial. Primero, el banco cobró lo que quedaba de su hipoteca actual. Y luego, el agente de cierre dijo, y ahora tenemos que liquidar este embargo registrado. Me imagino su cara. La confusión. La ira. Cuando el polvo se asentó, después de pagarme a mí, con intereses y honorarios legales, a ella le quedaron apenas unos $10,000, una miseria. Me enteré poco después, por el agente de bienes raíces que habíamos contactado juntos meses antes, que ella había estado en proceso de comprar otra vivienda, una más pequeña y adaptada para ella. Obviamente, sin el dinero de la venta de su casa, tuvo que retractarse de esa compra. Perdió su casa. Perdió la casa nueva, y con sus ingresos reducidos por el recorte salarial y su enfermedad progresando, no tuvo más remedio que dejar su trabajo por completo y comenzar a recibir ayuda por discapacidad. Terminó mudándose al sótano de su hija mayor, su yerno y sus 2 nietos. Yo, mientras tanto, seguí mi tratamiento, y entré en remisión. Pasó el tiempo, casi 3 años después de la venganza, la encontré por casualidad. Hace poco más de un año, fue en el supermercado, casi no la reconocí. Parecía haber envejecido 20 años. Estaba demacrada, y estaba en la silla de ruedas. La misma silla de ruedas para la que habíamos diseñado una casa. Nuestros ojos se encontraron. No había dónde esconderse. Hola, dijo ella, su voz débil. Hola, Laura, respondí yo. Charlamos cordialmente, pero brevemente. Fue surrealista. Le pregunté por su hija, ella me preguntó por los míos. El aire estaba cargado con una década de historia y traición. Me excusé, dije que tenía prisa y seguí con mi día. Pero ese encuentro abrió una puerta que yo había cerrado con llave. Unos días después, recibí una llamada de su hija menor, la que ahora era una adolescente. Mi madre me contó que te vio, dijo, su voz incómoda. Y entonces, soltó. Me preguntaba si, ¿te gustaría salir alguna vez? ¿Tomar un café? La hija de la mujer que me traicionó, invitándome a salir. El mundo es un lugar extraño. Le di una respuesta vaga, algo sobre estar muy ocupado, le agradecí la llamada y colgué. No, absolutamente no. Una semana después, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Era ella. Laura. Comenzó a disculparse. Llorando. Por haberme dejado. Por la forma en que lo hizo. El mensaje de texto. Fui cordial pero breve. Aprecio la llamada, Laura. Pero tengo que irme. Colgué. Pero no se detuvo.
Empezó a enviarme mensajes de texto, mensajes largos, recordando los buenos tiempos, preguntando por mi salud, felicitándome por estar en remisión. Esto se prolongó por varias semanas, hasta que un día llegó el mensaje que ella realmente quería enviar. He pensado mucho en nosotros. Me equivoqué terriblemente. Fui una cobarde. ¿Alguna vez podrías verme retomando lo que tuvimos? Leí el mensaje. Y la ira fría, la de hace 4 años, regresó. Pensé en el hospital. Pensé en el sofá. Pensé en el mensaje de texto original. Tomé mi teléfono y escribí mi respuesta. No me veo cuidando a alguien tan enfermo a largo plazo. ¿Recuerdas la caja en tu porche trasero? ¿Pensaste que tu amigo de toda la vida la llevó desde mi casa? Buena suerte. Adiós. Envié. Y bloqueé su número. Ella me dejó porque tenía cáncer. Arruinó mi fe en las personas. Yo arruiné la venta de su casa, la compra de la siguiente, y la obligué a mudarse con su hija. Y al final, le devolví su propia frase de ruptura. A veces siento culpa por esto, pero no mucha y no muy seguido.